Bueno, hoy vamos a hablar de un concepto clave en geometría, que es la congruencia de triángulos. ¿Qué quiere decir que dos triángulos sean congruentes? Bueno, esencialmente podemos pensar que la congruencia de triángulos nos habla de triángulos que son iguales, pero están en posiciones distintas. ¿Qué quiere decir que los triángulos sean iguales? Bueno, cualquier medida que queramos tomar de los triángulos, por ejemplo, las longitudes de sus lados, las longitudes de sus ángulos, el área, el perímetro, en dos triángulos iguales nos va a tener que dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, una propiedad que podemos saber que se cumple en los triángulos congruentes es que los tres lados tienen que ser iguales. Otra propiedad que se tiene que cumplir es que cada ángulo de cada uno de los triángulos tiene que ser igual a un ángulo del otro triángulo. Otra propiedad es que las áreas de los triángulos son iguales. Y cuando tenemos así dos triángulos en el que es como que son la misma forma, todas las propiedades, todas las longitudes, todos los ángulos son iguales, decimos que los triángulos son congruentes. Muchas veces eso se escribe así, como con un igual, con un monito arriba. Entonces, perfecto. Dos triángulos son congruentes y son completamente iguales. ¿Y por qué esto es tan útil en geometría? Bueno, la mayor utilidad de la congruencia de triángulos subyace en un concepto o en una idea que se llama criterios de congruencia. ¿Qué son los criterios de congruencia? Bueno, como su nombre indica, los criterios de congruencia son criterios, o sea, reglas, que nos van a indicar cuándo podemos asegurar que dos triángulos son congruentes. ¿Qué son estas reglas? ¿Qué tipo de reglas son? Bueno, por ejemplo, una regla que un poco ya la mencionamos es la regla que se llama lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir lado, lado, lado? Si tenemos dos triángulos en los que sabemos que las longitudes de los lados son iguales, en el sentido de que cada triángulo tiene un lado que mide 2, cada triángulo tiene un lado que mide 3, cada triángulo tiene un lado que mide 4, o las longitudes que sean, pero con tal de que los tres lados de un triángulo midan lo mismo que los tres lados del otro triángulo, ya esto es un criterio que nos asegura la congruencia de triángulos. Y como dijimos que la congruencia está emparentada a la igualdad de figuras, como que eran la misma figura nada más que en otra posición, el hecho de conocer la igualdad de estos tres lados ya nos asegura la igualdad, por ejemplo, de estos ángulos. Automáticamente vamos a saber que esos ángulos, no sabemos cuánto miden, pero van a medir lo mismo. También automáticamente sabemos que las áreas de los triángulos miden lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los criterios de congruencia van a ser una herramienta que nos va a permitir transformar información que tenemos en otra. Por ejemplo, transformar esta información que tenemos de los lados del triángulo en información sobre ángulos iguales. Y bueno, ¿por qué criterios? Este es un solo criterio. Bueno, aparte del criterio lado, existen otros dos criterios muy útiles que tienen un sistema de nomenclatura muy similar, que son el lado, ángulo, lado, la A es de ángulo, y ángulo, lado, ángulo. La idea es muy similar a la del criterio lado, lado, lado. Es a partir de poquita información del triángulo ya poder deducir que los triángulos son congruentes. ¿Y cuál es esa poquita información? Bueno, el nombre lo indica. Por ejemplo, en el criterio lado, ángulo, lado, vamos a afirmar que dos triángulos son congruentes si comparten la longitud de dos lados, por ejemplo, este que mide 2, este que mide 2, y este que mide 3, este que mide 3, y además la longitud del ángulo entre medio, por ejemplo, digamos que mide 60. Bueno, este criterio también nos va a asegurar que los triángulos en cuestión son congruentes. Entonces, por ejemplo, las áreas de los triángulos tienen que ser la misma. O, por ejemplo, el tercer lado del triángulo que no sabemos cuánto mide, tiene que medir lo mismo en ambos triángulos. Bueno, y por último, el criterio ángulo, lado, ángulo, lo que nos va a decir es que si nosotros conocemos que dos ángulos de cada triángulo son iguales a los dos ángulos del otro triángulo, por ejemplo,
que en cada triángulo tengamos un ángulo de 60 y otro ángulo de 30, y además sabemos que el lado comprendido entre esos dos ángulos mide lo mismo. Por ejemplo, si mide 5, entonces los dos triángulos van a ser automáticamente congruentes. Eso quiere decir, por ejemplo, que este lado es igual a este lado, o que este otro lado es igual a este otro lado, o como antes, que tienen la misma área, y un montón de propiedades así. En general, vamos a usar estos criterios siempre para poder transformar información que tenemos sobre algunos ángulos y algunos lados en nueva información que no teníamos antes sobre varios lados o ángulos iguales. Entonces, veamos un ejemplo de cómo podríamos aplicar estos criterios. Bueno, vamos a pensar el siguiente ejemplo. Sea ABC un triángulo y vamos a dibujar sobre este triángulo otros dos triángulos apoyados en los lados AB y AC, los vamos a llamar ABC' y ACB', con la siguiente propiedad. Los dos triángulos que dibujamos tienen que ser equiláteros. Entonces, el problema dice lo siguiente. Supongamos que el segmento B'B mide 10. Bueno, ¿cuánto medirá el segmento CC'? Tenemos que hallar la longitud de este otro segmento, donde el dato es que el segmento BB' mide 10. Bueno, si quieren pensarlo un poco, les dejo el tiempo para que lo piensen. Y ahora vemos la solución. Bueno, ¿cómo podemos resolver este problema? Bueno, una cosa que está buena recordar es que los triángulos equiláteros, además de las igualdades de lados, también cumplen que sus tres ángulos son iguales. Y como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, esos tres ángulos iguales tienen que medir todos 60. Buenísimo. ¿Y de qué me sirve esta información? Yo voy a afirmar que el segmento CC' también mide 10. ¿Por qué? Miren los siguientes triángulos. El triángulo ABB' y el triángulo ACC'. Por un lado, el segmento AB... Uy, se me movió todo. Por un lado, el segmento AB es igual al segmento AC'. Y el segmento AC es igual al segmento AB'. Entonces, escribamos esto. En los triángulos ABB' y ACC', por un lado, el segmento AB es igual al segmento AC'. Porque justamente son dos lados iguales de un triángulo equilátero. Por otro lado, el segmento AC es igual al segmento AB'. Porque de vuelta son dos lados iguales de un triángulo equilátero. Y además, fíjense, si yo llamo X al ángulo BAC, lo voy a llamar X, entonces el ángulo CAC' es igual a 60 más X, que coincide con la longitud del ángulo BAB', ya que también está compuesto de un angulito X y un angulito 60. Escrito esto, es que el ángulo BAB' es igual al ángulo CAC'. Ambos miden 60 más X. Justamente porque la idea acá es que los dos triángulos, como son equiláteros, tienen el mismo ángulo, tienen dos ángulos que miden lo mismo de 60, y lo estamos agregando un ángulo en común X, así que como que este ángulo sumado a este ángulo, perdón,
la suma de estos dos ángulos y la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual, porque estamos sumando dos partes iguales. Entonces, fíjense, tenemos dos lados iguales y el ángulo entre ellos, ¿no? Si tenemos el lado AB y AB', tenemos también el ángulo entre ellos, y el lado AC, AC' y también el ángulo entre ellos, son iguales. Entonces, si recordamos, esto coincide perfectamente con el criterio lado, ángulo, lado. Es decir, estos triángulos, los triángulos AB, B' y AC', son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Es decir, tienen que ser ', y todos sus lados entre sí tienen que ser iguales. Pero el lado BB' es un lado del triángulo AB, B'. Es el tercer lado. Entonces, este tercer lado tiene que ser igual al tercer lado del triángulo ACS'. ¿Y cuál es este tercer lado? Bueno, justamente, el tercer lado es el lado CS'. Así que, como conclusión de la congruencia de triángulos, afirmamos que B' es igual a CS'. Entonces, efectivamente, CS' es igual a 10. Bueno, un segundo ejemplo interesante es los paralelogramos. Hay muchas propiedades de los paralelogramos que en realidad se pueden demostrar aplicando estas técnicas de congruencia. Veamos algunas de ellas. Bueno, antes que nada recordemos que un paralelogramo no es más que un cuadrilátero en el que sabemos que los pares de lados opuestos, AB y CD, y el otro par de lados opuestos, BC y AD, son paralelos. Entonces, una de las propiedades que podemos demostrar es la siguiente. Si tenemos una figura ABCD con AB paralelo a CD y BC paralelo a AD, entonces necesariamente AB es igual a CD y BC es igual a AD. Es decir, a partir de la información de los lados paralelos, nosotros tendríamos que poder deducir que los lados opuestos son iguales. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, la idea clave está en introducir una de las diagonales del paralelogramo. ¿Por qué esto me va a servir? Bueno, fíjense que a partir de la introducción de una diagonal podemos aplicar una propiedad muy interesante de las rectas paralelas, que es ángulos entre paralelas, ¿no? Como AB y CD son paralelas y BD es una transversal, el ángulo que delimitan la transversal y las paralelas tiene que ser el mismo. Es decir, escrito en palabras, los ángulos ABD y CDB deben ser iguales. No sabemos a qué, pero son iguales entre sí. Y similarmente, como las rectas BC y AD son paralelas, entonces los ángulos ADB y CBD tienen que ser iguales entre sí. Escrito ADB igual a CBD. De vuelta por ángulos entre paralelas. Son ángulos internos, BD es la transversal y AD y BC son las paralelas. Y ahora vamos a escribir algo un poco extraño, pero sin duda cierto, que es que el segmento BD es igual al segmento BD o DB. Porque esencialmente son el mismo segmento, así que la longitud no cambia. ¿Y por qué escribo esto? Bueno, porque fíjense que acá lo que hicimos fue demostrar la congruencia de los triángulos ABD y CDB. ¿Por qué? Bueno, por criterio ángulo-lado-ángulo. Por un lado tenemos que el ángulo en D del primer triángulo es igual al ángulo en B del segundo triángulo. Por otro lado tenemos que el ángulo CBD del triángulo CBD es igual al ángulo D del triángulo BAD. Y el lado comprendido entre los dos triángulos es un lado en común, así que es igual en ambos triángulos. Fíjense, entonces, aplicando el criterio ángulo-lado-ángulo, efectivamente podemos confirmar que estos dos triángulos, los triángulos BDC y DBA, tienen que ser congruentes. Y bueno, a partir de esto, ¿qué información podemos sacar? Toda la que necesitábamos. Los lados de los triángulos congruentes deben ser iguales. Así que AB es igual a CD. Y por otro lado, BC es igual a AD.
Bueno, como conclusión, demostramos la propiedad que buscábamos de los paralelogramos, es decir, que si tengo pares de lados opuestos paralelos, entonces necesariamente tienen que ser lados iguales. Es una propiedad que muchas veces hemos usado en problemas de geometría, pero capaz no sabíamos cómo demostrar. Bueno, esta es una manera de explicar por qué ocurre. Bueno, ahora vamos a introducir otro concepto muy vinculado a congruencia, pero ligeramente distinto, que es semejanza de triángulos. ¿Qué es la semejanza de triángulos? Bueno, dijimos que dos triángulos eran congruentes si eran iguales, eran la misma figura, las longitudes eran las mismas, pero en distintas posiciones. Bueno, la semejanza se va a referir también a un parecido o a una similitud entre los triángulos. Sin embargo, ahora no les vamos a pedir que los lados sean iguales, que las longitudes sean iguales. Entonces, si no le pedimos que las longitudes sean iguales, ¿qué le pedimos? Bueno, le vamos a pedir que en realidad la forma sea la misma, que se preserve la proporción entre las longitudes de los lados, entre las longitudes de la figura. Pero no necesariamente tienen que ser iguales. Por ejemplo, una semejanza de triángulos pueden ser dos triángulos con la misma forma, nada más que con un sum por 2. Entonces, por ejemplo, agarramos un triángulo, digamos, podemos decir que los lados miden 2, 3 y 4. Bueno, le aplicamos un sum por 2 y ahora tenemos un triángulo cuyos lados miden 4, 6 y 8, que es semejante, porque es la misma figura, nada más que agrandada en una proporción por 2. Entonces, siempre que tengamos estas situaciones donde tenemos dos figuras que son iguales, tienen la misma forma, pero de distintos tamaños, vamos a decir que estamos ante figuras, o en el caso particular de triángulos, ante triángulos semejantes. Bueno, y al igual que como existían los criterios de congruencia, existen algunos criterios de semejanza. El más importante de ellos es el siguiente. Es un criterio que podríamos llamar ángulo, ángulo, ángulo. Porque supongamos que tenemos dos triángulos en los que sabemos que hay dos ángulos que son iguales, en el sentido de que hay un ángulo de cada triángulo que es igual y hay otro ángulo de cada triángulo que es igual. No sé, por ejemplo, podemos poner longitudes de 60, 60 y 30, 30 en ambos triángulos. Bueno, como la suma de los ángulos interiores es 180, si esto ocurre, necesariamente el tercer ángulo tiene que ser igual. En este caso es 90, pero en cualquier otro caso va a ser 180 menos la suma de los otros dos ángulos. Va a ser igual en ambos triángulos. Entonces, siempre que tengamos tres ángulos iguales, necesariamente los triángulos van a ser semejantes. Es decir, este es un criterio para la semejanza de triángulos. Fíjense, guarda mucha relación, quizás, con el criterio ángulo, lado, ángulo, con el criterio de congruencia sería. Ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Porque en el criterio ángulo, ángulo, lado, ángulo, también nos pasaba que con los dos ángulos podíamos determinar el valor del tercero, como que conocíamos los tres ángulos de la figura. Pero aparte, además de eso, agregamos una restricción más, que es que teníamos que tener dos lados iguales, que midieran 5. Bueno, si ahora nosotros abandonamos esa restricción, es como que tenemos dos triángulos con la misma forma, pero ya no están obligados a tener las mismas longitudes. Y cuando agregamos la restricción de las longitudes, tenemos dos triángulos con la misma forma que coinciden en un lado. Bueno, entonces, como tienen la misma proporción, si justo dos lados coinciden, bueno, por proporciones, si había otro lado que era la mitad, digamos, en ambos triángulos tiene que ser la mitad de 5, así que van a ser iguales. Entonces, ahí un poco está la relación entre este criterio de congruencia y el criterio de semejanza más general, ángulo, ángulo, ángulo. Bueno, y una propiedad que cumplen los triángulos semejantes, como bien mencionábamos, es que los lados son proporcionales. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo un lado que mide 2 y otro lado que mide 4, bueno, en este caso, no, es correcto. Sí, si tenemos, lo hice al revés, perdón. Si tenemos un lado que mide 4 y un lado que mide 2, en realidad es por una cosa de que
en todos los triángulos de esta forma la hipotenusa tiene que medir más que los catetos, así que necesito que sea en este orden. Una sutileza. Bueno, entonces si tenemos un lado que mide 4 y otro lado que mide la mitad, 2, si en el otro triángulo tenemos un lado que mide 6, obligatoriamente el lado correspondiente, fíjense que son correspondientes, ¿no? Ambos son los lados que son consecutivos al ángulo de 60, si se quiere. Bueno, en el correspondiente necesariamente tiene que ser la mitad, porque la semejanza de triángulos preserva las proporciones. Y esto pasa con cualquier proporción que yo quiera. Si por ejemplo este lado es el triple, bueno, entonces acá va a ser el triple. Va a ser 9. No es el caso de esta figura por las restricciones de ángulos, pero en general se respetan todas las proporciones de los lados de los triángulos.